vamos a saludar a quien fuera diputada nacional por el Frente de Todos, Fernanda Vallejos. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo andás? Tanto tiempo, hacía mucho que no conversamos. Bueno, quiero escuchar tu análisis a propósito de la decisión de Máximo Kirchner de renunciar y cuáles fueron sus fundamentos. Bueno, me parece que ha tenido una actitud de nobleza que realmente estamos poco acostumbrados en la política, ¿no? Reconoce una profunda diferencia sobre un tema de una centralidad indudable, donde estamos discutiendo en definitiva el futuro de la Argentina por muchos años, y desde esa perspectiva y de esa profunda diferencia respecto del contenido de lo que se pretende firmar y respecto de la estrategia que condujo a ese preacuerdo, es indudable que no se puede ejercer la presidencia del bloque oficialista. Así que bueno, lo que hace es dar un paso al costado en ese sentido y blanquear su posición frente a la ciudadanía, lo cual también me parece muy sano, ¿no? Porque cuando estamos discutiendo el futuro de todo el pueblo argentino y el futuro del país, corresponde también que los argentinos formen parte de este debate tan trascendental que va a definir en definitiva cómo van a ser los futuros años en la Argentina para los 45 millones de hombres y de mujeres que vivimos en este país y nuestros hijos. ¿No implica esto, porque un poco la conversación social ayer en las redes, que es otro detalle, ¿no? Veo que se está profundizando la grieta al interior del Frente de Todos, muy fuertemente, ¿no? Claramente hay una discusión a cielo abierto, aquellos que dicen, bueno, es una decisión que daña la gobernabilidad, que daña al gobierno, otros plantean, bueno, lo que daña la gobernabilidad y al gobierno es el rumbo y la velocidad de las políticas del gobierno de Alberto Fernández. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero permíteme poner en duda la identidad de muchos de esos nicks que terminan en muchos números y que bajan este tipo de línea que la verdad no parece muy propia de un militante o de un ciudadano común, ¿no? Me parece que los ciudadanos no están pensando en la interna o en un resultado electoral de acá a 2 años, sino que están pensando en cómo sobreviven hoy. Pero bueno, es una apreciación personal. Bueno, pero yo vi este debate, lo vi también en las manifestaciones, en la conversación social de las redes de personas que sí tienen identidad. Entiendo lo que querés decir vos y también lo tengo identificado, pero más allá de granja de troll que puede haber y que todos la tienen, hay que decir, todos tienen su granja de troll, depende de los tamaños y la eficacia, pero cada uno la tiene como para poder intervenir en el debate. Lo digo de personas que sí tienen identidad y que plantean que fue un gesto de, llamémoslo, de irresponsabilidad por parte de Máximo, que debilita al gobierno en un momento muy precario. Otros dicen... Sí, mira, a mí me parece que hay premisas básicas que los peronistas no podemos dejar de ninguna manera escondidas debajo de la baldosa. ¿Cuáles, por ejemplo? Nosotros hemos sostenido toda la vida, y algunos y algunas lo seguimos y lo seguiremos sosteniendo, que primero la patria y después el movimiento. Entonces acá lo que está en riesgo es el futuro de la patria. ¿Qué es lo que se pretende que se haga frente a esta circunstancia? Agachar la cabeza, como ha ocurrido en tantos otros gobiernos que han entregado el país, como pasó durante el gobierno de Alfonsín, o como ocurrió durante el gobierno de la Rúa, y hoy leemos los relatos históricos de los funcionarios que participaron de esas negociaciones en aquellos momentos, y de todo lo que ocurría y de todo lo que se le ocultaba al pueblo, mientras lo que se estaba en definitiva firmando era la entrega de... Pero vos creés que la verdad, no comparto en absoluto esa posición de que los trapitos se lavan al sol, digo, y toda una argumentación. No, los trapitos se lavan en casa. Y a veces cuando el peligro es grande, hay que hacer partícipe al pueblo de las discusiones profundas que van en definitiva a poner en riesgo o no su futuro y el de nuestros hijos. Sí, y lo que está subyacente, a Adrián, estamos hablando con Fernanda Vallejo, también está Hola, con nosotros, ¿cómo estás? Eva Moreira. Lo que está subyacente acá es que un poco lo que trasciende la carta de Máximo Kirchner es que hay un legado, que es el legado de la experiencia
kirchnerista que tuvo 12 años y medio, y que ese legado, que es un legado colectivo, que es un legado social, que es una experiencia histórica, que no la tiene nadie en el bolsillo, sino que la tienen millones de personas en cada una de sus biografías, que es el kirchnerismo, que dicho sea paso, para mí es la experiencia colectiva más virtuosa de la cual yo fui contemporáneo. Absolutamente. En mi opinión, esto yo estoy dando una opinión mía, que ese legado está puesto en duda, ¿no? Porque a partir del momento en que, y dicho sea paso, me parece que hubo un síntoma, una luz amarilla, más que amarilla, una luz anaranjada, para no decir una luz roja, en la elección de noviembre del año pasado, cuando el oficialismo pierde 4 millones de votos. O sea, hubo 4 millones de personas que por A, por B o por C, por A o por B o por C, han decidido no acompañar al oficialismo. La pregunta es, la decisión de Kirchner, porque además de Máximo, porque entre otras cosas, Máximo dice: permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a alguien que crea que este programa del fondo, no solo en lo inmediato, sino también, y acá me parece que es el detalle clave, por lo menos yo lo pongo en valor, mirando más allá del 10 de diciembre del 2023. O sea, exacto. Que es cuando eventualmente el kirchnerismo pueda pasar a la oposición, ¿no? Sí, pero fundamentalmente porque, a ver, como yo lo interpreto, y obviamente desde mi perspectiva y desde lo que siento y pienso respecto de este acuerdo, digo, me parece que a veces se mira esta negociación con el Fondo Monetario desde una perspectiva absolutamente minimalista, pensando en un potencial resultado electoral, y la verdad es que en decisiones tan estratégicas como la firma de un programa de estas características y de un acuerdo de estas características, lo que está en juego no son los 2 años y medio hipotéticamente de programa durante los cuales se desembolsarían los fondos para pagar la estafa macrista, sino que lo que está en juego es mucho más por delante. Entonces me parece que también por eso Máximo lo dice. Imaginemos esta película, volvamos un poquitito sobre la historia no tan lejana, bastante reciente de la Argentina. Acá lo que estamos corriendo es el riesgo de ingresar en un nuevo ciclo largo de endeudamiento como el que vivimos entre 1976 y 2001, porque ¿qué es lo que podría pasar? Que cuando llegue el momento de empezar a pagar esta nueva deuda que se está tomando o que se estaría tomando si esto se aprobase, para esta deuda que se tomaría para pagar la estafa de Macri y del Fondo Monetario, que también ha incurrido en ilícitos acorde con el derecho internacional, y por eso sostenemos fehacientemente la necesidad de ir a la Corte Internacional de Justicia a plantear este tema. Lo que va a pasar es que cuando llegue el momento de pagar y la plata no esté, porque el horizonte financiero de la Argentina, aún sin Fondo Monetario, no está para nada despejado en los últimos años, y esto lo sabemos todos y todos los que miramos los números, y también obviamente lo sabe el mercado, por eso hay los números que hay. Entonces cuando la plata no esté, vamos a una renegociación y permanente renegociación y cada vez mayores condicionamientos del Fondo Monetario y cada vez mayor profundización del ajuste, que también lo implica este acuerdo, un ajuste fiscal, tarifario, cambiario, con mayor devaluación, con tasas de interés que van a asfixiar la posibilidad de financiamiento de nuestras empresas de capital nacional, etcétera, etcétera. Entonces esa película ya la vimos muchas veces los argentinos, y todos los gobiernos que anunciaron acuerdos de estas características, recordemos Alfonsín, recordemos de la Rúa, todos han dicho que era lo mejor, que era un buen acuerdo, que la Argentina había conseguido. No, mentira, la Argentina nunca consiguió nada, el Fondo Monetario siempre impuso sus condiciones como lo está imponiendo o pretendiendo imponer en este momento, arrancando con un ajuste de 0.8 puntos del déficit respecto para este año, respecto de lo que el propio Guzmán había propuesto como meta en el proyecto de presupuesto 2022, que fue rechazado
por la oposición. Pero imaginemos este escenario, partiendo de un 50% de pobreza estructural, no hay antecedentes de un país, tampoco por supuesto aquí en la Argentina, que comienza un programa con el Fondo Monetario partiendo de estos pisos de deterioro socioeconómico como el que hoy tenemos, con más tasa de devaluación, que implica más inflación, que implica erosión de los salarios reales, con tarifas golpeando nuevamente los bolsillos de los argentinos y la competitividad de nuestras pymes, con ajustes en el gasto, no sabemos todavía en qué rubros para alcanzar esos números. Creo sinceramente que no están dadas las condiciones objetivamente en la sociedad argentina, en el país, para encarar un programa de esta naturaleza como la que propone el Fondo Monetario, amén de legitimar la obscena estafa que significó esa contratación de ese empréstito con el Fondo Monetario durante el gobierno de Macri. Fernanda, ¿qué tal? Te saludo de vuelta, Adrián, ¿cómo te va? Vos conocés muy bien el bloque porque integraste el bloque de Frente de Todos hasta hace unos meses. ¿Cuántos diputados creés que hoy comparten este diagnóstico que estás haciendo vos, que hizo Máximo, muy crítico del acuerdo? Y entonces te pregunto por consiguiente, ¿cómo actuarían esos legisladores que compartan este diagnóstico crítico, duro, y de rechazo? Mira, la verdad que cuántos no lo sé, no me puedo hacer esa cuenta, pero sí no tengo dudas de que hay muchos diputados y diputadas que seguramente no lo comparten. Algunos lo han hecho público, el caso de Leopoldo, el caso de Juan Carlos Alderete y Lía Caliba, y sé, no los quiero nombrar porque es algo que tienen que hacer público ellos, pero sé que hay por supuesto otros compañeros y compañeras que tampoco comparten esta negociación. Bien. Y que tampoco la pregunta es, en la dinámica del bloque que vos integraste, y te digo más, sí. cuando nosotros ingresamos a la Cámara en el marco de Unidad Ciudadana, donde hay muchos diputados y diputadas que redigieron el año pasado, que formaron parte de aquella lista que me tocó encabezar, nosotros firmamos una plataforma donde planteábamos la necesidad de auditar la deuda macrista y de no pagarla sin investigar, con lo cual digo, esto como para tener un indicio de cuáles son las posiciones de cada espacio político respecto de esta deuda. Y eso que en aquel momento, cuando nosotros ingresamos en el 2017, todavía Macri no había firmado el stand-by con el Fondo Monetario. Están las versiones taquigráficas de las posiciones que hemos tenido en aquella fallida sesión que el macrismo y sus aliados de ese entonces, algunos de los cuales integran actualmente el Frente de Todos, no bajaron al recinto e hicieron fracasar la sesión, donde justamente teníamos la expectativa de rechazar este acuerdo. Las posiciones están allí, registradas para la historia. La pregunta estaba dirigida, Fernanda, a saber si podría darse la situación de que haya más votos opositores que oficialistas aprobando un acuerdo en el Congreso, en diputados. Si vos te imaginas ese escenario, o la disciplina partidaria o frentista en este caso, va a ser más fuerte. Bueno, eso no lo sé. Preferiría pensar que se abre un debate absolutamente necesario en la Argentina, con esta definición de Máximo, que pone sobre la mesa una discusión ineludible, tan ineludible como trascendente, y que esto tendría que alumbrar la esperanza de que haya una reacción en el sentido de revisar la estrategia que se ha venido llevando adelante, y que tenemos posibilidades no de llegar a un recinto con un acuerdo que pone en riesgo el futuro de la Argentina y que por lo tanto trae el desacuerdo de muchos diputados y diputadas, incluso el bloque oficialista, sino que cuando se llegue al recinto se va a llegar con algo que sea realmente en defensa del interés nacional y en beneficio de las grandes mayorías del pueblo argentino. Eso es lo que me gustaría que ocurra, y ojalá seamos capaces de promover este debate, que es el debate verdaderamente de fondo y el que tenemos que dar. Lo que está también subyacente, estamos hablando con Fernanda Vallejos, es lo que planteaba Weber con Max Weber sobre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Y
pareciera ser lo que le están reclamando muchos es la irresponsabilidad por las consecuencias que eso puede tener en este momento donde el oficialismo está en un momento precario, ¿no? Muy precario desde el punto de vista, acaba de perder una elección, la cohesión interna, un tema que es central, que vos lo mencionaste, Fernanda, que es la situación social, es de las más difíciles de la historia contemporánea. Yo creo que solo comparable en algunos aspectos a lo que se vivió en el año 2002, en el año 2003, con índices sociales muy difíciles, índices de ingresos muy difíciles, bueno, la jubilación por debajo de la canasta básica para no ser pobre, ¿no? Desde lo estadístico y además desde cualquier experiencia personal que cualquier persona que circule por la ciudad de Buenos Aires o por el conurbano o por las ciudades del interior del país, se ve claramente donde la situación social está bastante explosiva. Pero muchos plantean eso, lo de Máximo Kirchner es irresponsable, porque él además ocupa un lugar institucional quizá no muy relevante, pero sí relevante de alguna manera, porque es el jefe del bloque de los diputados en este momento, digamos, que genera inestabilidad. Muchos van a decir ahora, bueno, sube el riesgo país, va a subir el dólar blue. Sí, sinceramente quiero ser absolutamente honesta en este sentido, Daniel. Me parece que es una operación semiótica, si querés, absolutamente burda, esa que se plantea, porque ¿cuál sería la responsabilidad de agachar la cabeza, callarse la boca y hacerse el boludo cuando se está jugando el futuro de la Argentina y dentro de unos años se vean las consecuencias? Digo, ¿cuál es la factura que el pueblo y que la historia les va a pasar a los dirigentes que se hagan los distraídos frente a una circunstancia de esta naturaleza dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años o dentro de 20 años, cuando la Argentina esté potencialmente postrada a consecuencia de lo que se pueda afirmar hoy? Digo, me parece que acá hay responsabilidades que exceden largamente la coyuntura absolutamente corta y miope de un potencial resultado electoral de acá a 2 años, que es lo que se plantea. Que por otra parte es absolutamente falso, porque mucha gente no lo sabe, y está bien que no lo sepa, porque no tienen por qué ser expertos en fondos monetarios y todo ese tipo de cosas, pero hay algo que se conoce como condiciones previas, que son, entre comillas, exigencias, aunque no son obligaciones contractuales, y el Fondo Monetario dice que tienen que ser aplicadas de manera voluntaria por los gobiernos, pero hay algo que se conoce como condiciones previas, que forma parte generalmente del proceso de otorgamiento de un préstamo por parte del Fondo Monetario. Bueno, esas condiciones previas estuvieron expresadas en el diseño del presupuesto 2021 y más aún estuvieron expresadas en el diseño de la política económica del 2020. Y sobre esa discusión, Fernanda. Entonces, ¿qué es lo que digo? Eso ya nos llevó a una derrota histórica, estrepitosa, en el 2021, con lo cual digo, si antes de firmar el acuerdo con el Fondo Fernanda, Monetario, la NUCA, ya perdimos históricamente en el 2021, la derrota en el 2023 con este acuerdo está con altísima probabilidad asegurada. Así que ese debate es absolutamente abstracto. Y el debate es porque el Martín Guzmán y la comunicación oficial y los comunicadores afines sostienen que no hay ajuste, es más, que el gasto se va a expandir en términos reales por encima de la inflación. Lo mismo decía Zurruil y su equipo cuando acordaron lo que le hicieron anunciar a Alfonsín en aquellos años, y terminamos como terminamos. Todos los gobiernos que anunciaron acuerdos de ajuste con el Fondo Monetario dijeron que Argentina había ganado la medalla olímpica y que ese acuerdo no firmaba ajuste, pero ¿sabés lo que pasa? Lamentablemente es mentira, porque la única verdad es la realidad. Y una mayor devaluación, aumento de las tasas de interés, aumento de las tarifas y ajuste del déficit cuando tenés 50% de pobreza, pongámosle el nombre que le pongamos, pero se llama ajuste. Y el ajuste no pasa solamente por el gasto, por eso también es un engaño. Supongamos que no hay ajuste del gasto, va a haber ajuste del gasto autónomo, del gasto de las familias, porque todas esas medidas lo que implican a la postre es la pulverización del salario real de los argentinos y de los ingresos reales de los argentinos, y también de las empresas de capital nacional. Entonces, sí hay ajuste, y el que diga lo contrario, lisa y llanamente, está mintiendo. Igualmente el ministro no dijo eso, y lo quiero
quiero rescatar, porque en general el ministro es bastante honesto dentro de su lenguaje de diplomacia financiera, y él no dijo que no va a haber ajuste, dijo que no va a haber ajuste del gasto, lo cual no significa que no haya ajuste sobre los salarios, que no haya ajuste sobre el consumo, que no haya ajuste sobre la demanda y que no haya ajuste sobre la actividad, que es lo que efectivamente se desprende de las condiciones que están enmarcadas en este preacuerdo, por lo que conocemos hasta ahora, que es muy poquito, porque insisto, en general la letra final de los acuerdos expresa mucho más de lo que se conoce en momentos previos de la negociación como este en el que estamos ahora. La última pregunta, ¿vas a la marcha hoy frente al Palacio de Tribunales? Sí, voy a la marcha porque comparto mucho esto que sostienen muchos compañeros y compañeras, de que no podemos tener una democracia plena en un contexto donde de la Corte Suprema, que es la cabeza máxima de nuestro poder judicial, para abajo lo que se configura es una justicia de clase que trabaja para defender intereses corporativos del poder económico, y fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque también quiero justicia con esta estafa que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario, y necesitamos un poder judicial verdaderamente independiente, que trabaje para proveer un servicio de justicia a todos los ciudadanos y para garantizar la defensa de la Constitución, de las leyes y por lo tanto del interés nacional, también para que se haga justicia con esta estafa que ha significado este acuerdo, que los responsables locales, que son los que debe juzgar la justicia argentina, paguen por las consecuencias de sus actos y los enormes daños que le han infringido a la República Argentina, de Macri hasta todos los funcionarios que intervinieron en esta contratación de deuda. Gracias, Fernanda, como siempre, muy amable. No, por favor, un abrazo. Fernanda Vallejos, una larga charla, interesante, analizando el acuerdo con el fondo, la renuncia de Máximo y demás.